vamos a dialogar con una de las figuras más relevantes de la filosofía griega antigua. Diríamos con la figura cumbre de esa filosofía, Aristóteles, que fue discípulo, como veremos más adelante, de Platón, y a quien se adjudica una idea sumamente interesante, aunque también discutible. Todos los hombres por naturaleza desean saber. ¿Por qué digo que es discutible? Porque los hombres, por su naturaleza, por su propia característica en tanto hombres, no siempre están motivados a saber o no están genéticamente orientados hacia la sabiduría. Es algo que se aprende, algo que se educa, algo que se va formando a lo largo de la vida. Hay muchísimos hombres que simplemente transitan por la vida y apenas les interesa asumir una actitud de asimilación de conocimiento, de asimilación de sabiduría, etc. Pero Aristóteles consideró en su célebre obra La Metafísica que los hombres todos, por su naturaleza, desean saber. Aristóteles tuvo una vida significativa y creo que es importante detenernos en una de las anécdotas más interesantes de su trayectoria vital. En el año 343, el rey Filipo de Macedonia invitó a Aristóteles, que ya tenía un prestigio como formador, educador, etc., a que se convirtiese en preceptor de su hijo Alejandro. Alejandro, que luego sería Alejandro Magno, el gran conquistador de la Hélade y que expandiría los territorios bajo el dominio de Macedonia hasta la orilla del Indo, allá en la India. Lo que era el imperio faraónico entonces, al sur, y toda una serie de países, de regiones de la propia Europa, convirtiendo sus conquistas en el mayor imperio en el occidente que se había conocido. Y Aristóteles asumió la formación de Alejandro desde muy pequeña, desde muy temprana edad. Alejandro, que tenía, entonces era un joven simplemente, y ya se destacaba por su espíritu guerrero, por su espíritu y su gran capacidad intelectual, igualmente que, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a las narraciones, tenía una especial simpatía y hermosura varonil característica. Alejandro realizó una enorme cantidad de combates hasta lograr la conquista nada menos que un imperio como el imperio persa o de las regiones de Mesopotamia, de Egipto, etcétera, como habíamos dicho antes. En buena medida, la vida de Alejandro es una vida convulsa, muy llena de anécdotas difíciles, de problemas importantes. Siempre estuvo consultando la actitud que debería de tener en cada una de las regiones conquistadas con su preceptor Aristóteles. ¿Qué hacer al llegar a una región, a un imperio, para mostrar su fuerza, su prevalencia, su reconocimiento? Bueno, en un caso quizás era destruir un templo principal y ponerlo al servicio de sus dioses. En otro caso era conquistar y violar quizás a la princesa del lugar. Y en otros lugares, por el contrario, debía de respetarse la estructura de ese sitio y cuidar la relación que se tenía con los reyes o con la figura de gobierno en cada uno de esos lugares. Estas decisiones fueron tomadas a partir de consejos que recibía de Aristóteles constantemente. La preparación de Alejandro fue una preparación desde muy temprano. Se sabe que sus amigos más cercanos pues fueron los que constituirían el núcleo fundamental, la élite que integrarían las huestes de Alejandro durante sus conquistas. Los generales que lo acompañaron, sobre todo el general principal, era un amigo muy cercano, con el cual había jurado lealtad y fidelidad hasta la muerte. En esos actos especiales, esas especies de rituales, de ofrendas que mutuamente se hacían para reconocerlo como tal.
De acuerdo a las tradiciones y a las características y costumbres de los pueblos de la Hélade y por supuesto de Macedonia, Alejandro tuvo una enorme cantidad de relaciones, de vínculos sexuales con diferentes princesas, doncellas, figuras femeninas importantes de los reinos que conquistaba, etcétera, etcétera, pero también tenía relaciones con sus propios generales. Y esta dualidad en su comportamiento era algo completamente natural. Era parte de la cultura, de la forma de ser. El imperio que fue creando, los territorios conquistados fueron inmensos. Cuando usted contempla el mapa de las regiones conquistadas y que conformaron ese imperio alejandrino, realmente asombra. Es tan vasta la extensión que hay por ahí una anécdota en un libro célebre dedicado a la vida y la obra de Alejandro, en el que sus generales le informan que la tropa está algo preocupada porque simplemente muy creyentes del papel que tienen los signos de las constelaciones zodiacales, estas constelaciones se le iban deshaciendo, desubicando del lugar. Y Alejandro, con su conocimiento, pues le hizo explicar a sus soldados a través de sus generales que era lógico, que era obvio que así ocurriera, porque al irse moviendo hacia un territorio mucho más al oriente, naturalmente la composición, la distribución de las estrellas era bien distinta y las constelaciones podrían modificarse en el sentido específico que ya ellos la habían visto acá. Prácticamente toda la península helénica, lo que hoy es Turquía y lo que era entonces Egipto, pues estuvieron bajo su mando, bajo su conquista como tal. Es curioso que mostrando su liderazgo, su prevalencia, Alejandro le otorgaba el nombre de Alejandría a importantes ciudades en cada una de las regiones que conquistaba. Ha quedado en pie el nombre de Alejandría en una importante ciudad egipcia, probablemente uno de los lugares que mayor florecimiento pudo tener dentro de esas conquistas. Alejandro le suministraba una serie de informaciones constantes en torno a colecciones de animales, de plantas, de constituciones políticas, de declaraciones en cada uno de estos lugares, porque obedecía a ese criterio empírico de Aristóteles de estudiar cada uno de los hechos concretos. Y aprovechó la presencia de su discípulo, de su tutoriado, a lo largo de estas regiones tan vastas para poder acopiar una gran información que le sirvió después, posteriormente, para sus investigaciones. Este suceso en la vida de Aristóteles no solamente marca un instante interesante, significativo de la vida del pensador, sino que lo vincula a una historia de conquista y de expansión territorial que va a dar lugar nada menos que al mayor imperio en el mundo occidental. En el 367, Aristóteles ingresa en la Academia de Platón, el sabio del que ya habíamos hablado anteriormente. Tenía 17 años de edad y permanecería en esa academia durante 20 años. Es decir, prácticamente toda su vida estuvo consagrado al estudio, a la investigación, a través de este vínculo que fue cada vez más personal y cercano con el maestro Platón en la academia. Esto marcó toda su existencia y lo llenó de conocimientos, de luces, debido a esta relación tan directa, tan inmediata. Sin embargo, traicionando los propios criterios que había formulado con respecto al problema del carácter aristocrático del país y de las instituciones, que debían de sostenerse sobre la base de una herencia en virtud o en cualidades intelectuales y espirituales del individuo, cuando muere Platón, la academia no quedó en manos de quien él mismo reconociera como su mejor discípulo, sino en manos de un pariente. Eso hizo que Aristóteles se fuera de Atenas, viajara a otros lugares, y eso pues, estaba dolido con la decisión de su maestro, a quien había respetado y admirado tremendamente. Más adelante regresa a Atenas y en un acto precisamente de fuerza funda otra escuela, su propia escuela, el Liceo.
Y aquí ocurre algo similar a lo que había ocurrido con la academia como palabra de éxito. Liceo es un pórtico largo de un gimnasio público que quedaba fuera de las murallas de la ciudad, pero estaba junto a un santuario dedicado al rey Apolo Licio, de ahí la palabrita liceo. La escuela de Platón, la academia, determinaría la formación de un nombre, de un título, de un vocablo, academia, que se ha impuesto, que ha tenido éxito. Y algo similar pasa con la palabra liceo. La escuela creada por Aristóteles va a marcar también un hito, pero el término liceo se va a expandir y hasta nuestros días lo seguimos empleando para calificar colegios, escuelas, centros de reunión, de debate, de discusiones, fraternidades de diferente índole. El liceo, la escuela aristotélica, tenía características un tanto diferentes a la academia de Platón. En primer lugar, se le conoció con el nombre de peripato, porque era un paseo, y los discípulos eran invitados por Aristóteles a recorrer por esos paseos, por esos pasillos, mientras daban sus clases, mientras discutían cada una de las ideas. De ahí que los discípulos fueron denominados peripatéticos, por este andar, por este pasear, por este moverse de un lugar a otro. El liceo no se destinará, como la Academia de Platón, a la investigación de la matemática y la dialéctica, de estas ciencias de alto nivel intelectual, sino por el contrario, y aquí es uno de los momentos más importantes de la concepción aristotélica, la va a orientar hacia investigaciones empíricas relacionadas con lo que serían las ciencias de la naturaleza. Esa orientación empirista lo va a llevar a mantenerse fiel a algunas cosas que había formulado su maestro anteriormente, pero en otras va a renunciar a ellas. Se mantiene fiel, por ejemplo, a la herencia socrática y platónica de que la ciencia versa sobre lo universal. Es obvio, no hay ciencia de lo singular, de lo individual. Pero concibió que la búsqueda de lo universal, o sea, la esencia común, se encontraba en las cosas mismas y no separada de ellas. Si recordamos, las ideas para Platón, que es justamente los universales, eran elementos trascendentes, entes trascendentes a las cosas, no existían inmanentes a las cosas mismas. Y por eso la dificultad de establecer el vínculo a la relación que había entre las ideas y las cosas como tal, las cosas empíricas, individuales, etc. Por el contrario, desde el principio, Aristóteles considera que lo universal está en las cosas mismas, no separadas de ellas, son inmanentes a las propias cosas. De ahí que la investigación de lo universal parta de la investigación de los datos empíricos, de los hechos individuales, etc. Esta, en ese sentido, se aparta, ¿no?, de la concepción platónica, de la concepción de su maestro. Y también hay otra diferencia. Las obras de Platón que nos han llegado hasta nosotros son las destinadas al público, los diálogos, los célebres diálogos platónicos. Y no se conoce cuáles fueron las formas de la enseñanza en el interior de la academia, aunque no debió existir mucha diferencia. Sin embargo, las obras de Aristóteles que se han perdido son las exotéricas, o sea, las que estaban dirigidas al público exterior. Y lo que no ha llegado, a diferencia de la obra platónica, son las obras esotéricas, o sea, aquellas que hacía en el interior del liceo, la enseñanza aristotélica en el liceo. Y esto es interesante, ¿no? Porque realiza como una especie de contraste entre la manera con que entendemos, o a quién entendemos como Aristóteles, y a quién entendemos y conocemos como Platón. No es lo mismo las obras dirigidas al público que las obras interiores con las que yo debato y discuto con mis discípulos. Todas estas obras aristotélicas quedaron dispersas por diferentes razones y fueron pequeños tratados destinados a los alumnos del liceo, en algunos casos fueron apuntes de clase, y esa dispersión estuvo motivada, como decía, por diferentes causas. Andrónico de Rodas, un personaje sin gran relevancia, se encargó de recopilar todas estos fragmentos, estas obras separadas, aisladas, estos tratados dispersos que existían de Aristóteles. Y esta recopilación va a dejar una huella en la concepción y de la estructura de la filosofía.
un hecho absolutamente casual o necesario desde el punto de vista de la historia de estos grandes hombres. La dispersión, la recopilación ulterior de las obras y la conformación de una distribución van a determinar una manera en que se concibe la filosofía y se estructura la filosofía en lo sucesivo. El ordenamiento hecho por Andrónico de Rodas implicó reconocer un conjunto de tratados que él denominó lógicos y que fueron conocidos posteriormente con el nombre de órganon, instrumento, de acuerdo con la terminología griega antigua. Ahí se hablaba de las categorías, se hablaba de los analíticos, se hablaba de refutaciones sofísticas, etcétera, etcétera. Tratados lógicos. Y otro conjunto de tratados que él denominó tratados físicos, dirigidos a los análisis empíricos que realizó Aristóteles en el territorio, tanto de la vida de los seres que pueblan la Tierra, como del cosmos de una u otra manera. Lo que pudiéramos decir el germen, el embrión de la ciencia física contemporánea. Y quedaron 14 tratados más allá de esos dedicados a la física. Y justamente así los denominaron, más allá de la física. Y salió la palabrita que igualmente tuvo éxito hasta hoy día, metafísica. Que lo único que quería decir inicialmente era eso, aquellos tratados que iban más allá de la física. La palabra determinará una manera de estructurar y de concebir la filosofía. La filosofía tiene un aspecto que es la lógica, un capítulo, por así decirlo, y tiene otro capítulo importante que es la metafísica. También a él se debe un conjunto de tratados, que la mayor parte están contenidos en cartas, en una correspondencia sostenida con amigos, con figuras importantes, de ética, pero también recogen algunas cuestiones relativas a la política. Por último, quedaron recogidos dos grandes tratados. Uno dedicado a la retórica, al arte de poder elaborar adecuadamente el discurso verbal de una idea, de un mensaje correspondiente. Y esa palabrita pues sigue teniendo hoy actualidad, la retórica, la forma con que elaboro, conformo formalmente el discurso de lo que quiero explicar, hacer comprender, etc. Y el otro tratado que quedó incompleto fue el tratado de la poética. Interesante porque aquí Aristóteles deja una serie de ideas que son sumamente controvertidas. Este tratado fue un poco silenciado en la Edad Media. Incluso cuando se conoció que este libro estaba como perdido, se decía que estaba perdido, y más bien estaba silenciado, estaba subterráneamente guardado en algunos lugares. En las abadías, por ejemplo, se sabía que podían haber o textos completos o incompletos de la poética y se silenciaba. ¿Por qué? Porque aquí había una serie de criterios que evidentemente no entraban en debida correspondencia, conexión con respecto a las ideas religiosas que se difundieron y se impusieron en la Edad Media. Pero de toda esta clasificación, lo más interesante es que aparecieron dos capítulos fundamentales de la filosofía occidental: lógica y metafísica. Y entonces ocurre algo así interesante, ¿no? Lo que parece ser una simple anécdota determina el corpus de un sistema de conocimiento como es el filosófico. Los tratados de lógica determinan qué es esa parte de la filosofía. Los tratados que fueron más allá de la física, bajo el nombre de metafísica, aparecen como otro gran capítulo, como otro gran momento del desarrollo de la filosofía occidental. En realidad siempre ha habido discusiones acerca de lo que quedó en la lógica y lo que quedó en la metafísica. Ya la veremos un poco esta cuestión.